Hola, hola, bienvenidos. Gracias por acompañarme una vez más y de todo corazón deseo que Dios me los bendiga. Hoy les voy a compartir unas deliciosas pupusas salvadoreñas. Estas quedan muy ricas, se las recomiendo, aquí nos encantan. Aquí tengo maseca para tortillas, que es harina nixtamalizada. Tengo calabacitas, voy a rallar una calabacita. Tengo chicharrón y desafortunadamente no lo pude preparar, pasé a comprarlo, pero en un video les voy a mostrar cómo lo preparo. Aquí tengo queso en cuadritos, este es el que estoy utilizando, es mozzarella, pero pueden utilizar el queso Oaxaca, que es casi la misma textura. También tengo sal y aceite, esto es lo que necesitamos para nuestras pupusas. Aquí tengo la calabaza, ya la rayé y la voy a dejar un ratito que suelte el líquido que suelta, porque cuando se raya suelta líquido y tenemos que escurrirla muy bien. Aquí tengo el queso, ya me adelanté un poco, lo voy a pasar por un procesador de comida porque tiene que estar así como masita, bien manejable, bien suavecito. Y si no tienen un procesador, pueden hacerlo con su mano, pero necesitamos una textura bien suavecita. Aquí lo vacío y así voy a continuar hasta terminar. Aquí ya está, esta es la consistencia que buscamos, que esté bien suavecito, miren, para que podamos hacer nuestras pupusas. Aquí agregué harina nixtamalizada, que es más seca para tortillas. Le voy a agregar agua gradualmente, o sea, poco a poco, para que vayamos batiendo nuestra masa hasta que obtengamos la consistencia que necesitamos. Tiene que ser una consistencia suave, manejable para poder hacer las pupusas. Y así continúo batiéndola muy bien. Agregué más maseca, agua y aquí ya casi termino. Aquí ya está, miren, esta es la textura que buscaba yo. Aquí tengo el chicharrón y la masa ya batida, preparada. Y le agregué sal, se me olvidó decirles que le agregué sal para que queden bien ricas. Y aquí le voy a agregar el chicharrón. Miren, voy a tratar de hacer como un tipo hoyito. Y le voy a agregar el chicharrón para poderla cerrar y hacer nuestra pupusa. Les voy a compartir dos maneras para hacerlas, que son las que yo utilizo. Pueden utilizar la manera que mejor prefieran. Ahora voy a proceder a cerrarlo. Miren, esta es la forma como yo lo cierro. Miren, aquí ya quedó el chicharrón por dentro. Y si quieren le pueden quitar este pedacito de masa, pero si no quieren, ahí lo dejan como yo lo dejé. Pero en la otra les voy a mostrar cómo le quito la parte que les dije. Aquí en lugar de agua estamos utilizando aceite. Cuando hacemos tortillas normalmente usamos agua para ponernos en las manos, pero para las pupusas utilizamos aceite. Así la torteamos y la vamos a redondear. Y así va quedando nuestra pupusa. Miren, ya quedó, está redondita y está lista para irse al comal. Aquí la ponemos en el comal ya caliente. Y ahora les enseño la otra forma como yo las hago. Ahí tengo el plato con un plástico que corté en cuadro. Y de la misma manera voy a hacer como el hoyito y la relleno con el chicharrón. De esta forma quedan más delgaditas. Si la quieren delgaditas pueden utilizar esta forma. Y si las quieren más gruesas, a mano quedan un poquito más gruesas. Así voy a continuar de la misma manera hasta cerrar el hoyito para que no se salga el chicharrón. Miren, aquí le voy a cortar como les dije, que les iba a mostrar. Miren, le corto y de todos modos queda bien sellado. Ahora torteamos. Como les dije, nos ponemos aceite en las manos o en la masa y vamos a tortear también para hacerla en el plato. Aquí le voy a dar vuelta al plato. Por eso me gusta utilizar un plato, porque de otra manera se pega en la piedra del plástico. Y así al plato le voy dando vuelta para que queden redonditas nuestras pupusas. Aquí ya está lista. Miren, quedó más delgadita. Miren, aquí ya avancé, ya tengo bastantes. Aquí les voy a mostrar la de queso, que es el mismo procedimiento, nada más que esta es rellena con queso. Ahora les muestro la de calabaza. La de calabaza la relleno con la calabaza y con queso también. Estas quedan muy ricas.
Se puede rellenar de cualquier guisado, puede ser de pollo, también finitamente picado y de cualquier guisado que tengan siempre y cuando se pueda rellenar. Y así hago mi otra pupusa y está lista. Bien, aquí ya casi termino. Quedan muy ricas. Aquí ya terminé, tengo chicharrón con queso, calabaza con queso, chicharrón y de queso. Así quedaron nuestras pupusas. Los invito a que las preparen, yo sé que les van a gustar. Aquí las vamos a preparar con el curtido y la salsa. Les voy a dejar abajo en la cajita de información el enlace de la salsa y el curtido para que lo preparen. Y aquí ya casi están nuestras pupusas listas para disfrutarse. Abajo en la cajita de información les voy a dejar el enlace de mi canal de postres. Espero y lo visiten, espero les guste. En ese canal van a encontrar algunas de estas recetas. Gracias por haber estado conmigo, los espero a la próxima. Bendiciones, adiós.